Bueno, pues por atención a todos los que ya están presentes acompañándonos, damos inicio. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión de Tacos a Networking Virtual 2.0 de la Cámara Económica de México en Francia, organismo que integra profesionistas, empresas y emprendedores quienes desean desarrollar negocios entre México y Francia. Uno de nuestros objetivos es el de formación y apoyo en los proyectos de nuestros miembros. Desarrollamos estos espacios de encuentro virtual con sectores temáticos y nos acompañan expertos. En esta ocasión presentamos el tema principales obligaciones legales de un e-commerce para tratar puntos claves de una actividad comercial en línea. Los requisitos legales al momento de tener un e-commerce. Y nos acompaña Juan Carlos Barrio, quien es miembro del Colegio de Abogados de París, graduado de la Universidad París I, Panteón-Sorbonne, en Arbitraje y Derecho de Comercio Internacional, Derecho de las Nuevas Tecnologías, con 10 años de experiencia asesorando a empresas en el marco de sus actividades y conflictos comerciales, por supuesto nacionales e internacionales. Juan Carlos acompaña a sus clientes en el desarrollo de proyectos digitales, con énfasis en el manejo de datos personales. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros en esta tarde. Y nos acompaña también, ay, qué gusto, gracias. En unos momentos te damos para que nos platiques. Quiero presentar también a Ingrid Payet, que muchos de ustedes la conocen. Es fundadora de Mi Tiendita, empresa de importación y distribución de auténticos productos mexicanos en Francia. Y ella vende en línea, por lo cual es magnífico esta presentación que ella nos puede dar de la guía práctica de su negocio en línea, las modificaciones o evoluciones en lo digital para estar acorde con las obligaciones legales de su página, su experiencia, el porqué de un sitio internet y sus modalidades. Ingrid ha participado activamente en la Cámara Económica de México en Francia desde sus inicios. Gracias, Ingrid, por siempre acompañarnos en todos nuestros proyectos. Ella viene de una familia multicultural y ha radicado en diferentes países. Y decide en el 2010 consolidar Mi Tiendita, caso de éxito de e-commerce mexicano en Francia. Para el desarrollo de esta reunión virtual, cada expositor expondrá su tema. Los invitamos a todos los participantes a compartir sus datos y preguntas en el chat, el cual estaremos respondiendo para lograr la participación de todos. Y al final de la segunda intervención, que es la de Ingrid, presentaremos las preguntas a nuestros invitados. Si no pueden ser respondidas en vivo, todas, colocaremos un documento en la página web con toda esta información. Damos inicio. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias a todos los de la Cámara por la invitación y la organización del seminario. También a los que están presentes, espero que sea de mucha utilidad lo que vamos a hablar ahora. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ustedes visualizar la presentación. Me dicen si en algún momento dado no la ven, o más bien confírmenme si la ven bien aquí en su pantalla. Muy bien. Ok, bueno, la idea es transmitirles a ustedes las nociones básicas, las obligaciones principales que deben de tomar en cuenta, ya sea que tengan un e-commerce y que ya tengan un año de tenerlo, o que estén por lanzarse en un proyecto. Esto les va a permitir tener algunas nociones de base. Lo importante siempre es buscar asesoría para poder realmente personalizar en cada situación los diferentes temas que vamos a abordar ahora. El seminario lo he dividido en 4 etapas, o 4 grandes obligaciones que yo identifico. La primera es proporcionar información sobre mi empresa como e-commerce y sobre la empresa que está albergando mi sitio web, es decir, la empresa que tiene servidores donde está localizado mi sitio web. Una de estas empresas en Francia, por ejemplo, es la sociedad VH, que propone servicios justamente para desarrollar sitios web. La segunda es proporcionar cierta información relativa al uso de cookies.
Aquí vamos a entrar en un tema un poco más técnico. Voy a tratar tal vez de explicar lo que son las cookies, para qué sirven y cuáles son sus obligaciones y cómo pueden ustedes satisfacer estas obligaciones. La tercera gran obligación es la de respetar la formación del contrato electrónico por medio de Internet. El contrato electrónico tiene que respetar unas etapas, un proceso. Aquí les voy a presentar esas etapas y voy a hacer énfasis en algunas condiciones generales de venta porque me parece importante con lo que yo he podido ver en mi experiencia, que a veces hay ciertas dificultades, así que voy a aprovechar para hacer un paréntesis sobre eso. Y el cuarto, que es implementar el Reglamento General de Protección de Datos. Este tal vez es el tema más importante, el más técnico y tal vez el que requiere más trabajo tanto de ustedes como de la persona que los va a acompañar a desarrollar o a mejorar su e-commerce. Empiezo con el primer tema, que es proporcionar información relativa a mi empresa. No voy a entrar en detalles en la lista entera de información. Sepan que la ley establece la lista de información que tenemos que proporcionar. Es información bastante básica sobre el nombre de la empresa, el capital social, etc. Lo que quiero recalcar son dos cosas, porque hay a veces mucha confusión con esto. No hay que confundir razón social con una marca o con un nombre comercial que yo puedo tener para desarrollar mi actividad o el nombre de mi sitio web. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que le llamo Guitarras Barrios, una marca que se llama Guitarritas Barrios y un sitio que se llama Guitarras en Francia, son tres cosas diferentes. Mi razón social sigue siendo Guitarras Barrios, en mi ejemplo. Por lo tanto, esa es la información que yo debo proporcionar. Y otra cosa que hay que tener en mente es que si yo cambio el nombre de mi empresa, me tengo que acordar que tengo que ir a actualizar esa información, porque la ley me obliga a dar información y a darla de manera exacta. La segunda cosa que quiero recalcar es quién es el director de la publicación de un sitio web. ¿Por qué hablamos del director de la publicación? Porque la ley nos dice, ustedes desde el momento que tienen un sitio web, ni siquiera que fuera actividad comercial, pero que tienen un sitio web, ustedes tienen que proporcionar quién es el director de la publicación. El director de la publicación, a veces la gente lo confunde y dice, es el que me está ayudando a desarrollar o alimentar el sitio web o a subir el contenido. Y no es ese. El director de la publicación, según la ley, es en el caso de una sociedad su representante legal. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa que tiene la forma jurídica de una SARL en Francia, una Société à Responsabilité Limitée, es su gérant, o sea, su gerente, que es su representante legal, que por ende es el director de la publicación. Entonces tenemos que diferenciar las cosas. Director de la publicación, según la ley, es el representante legal de la sociedad. Si ustedes son emprendedores, pues sepan que ustedes como emprendedor mismo son los directores de la publicación del sitio web. Es decir, el que es el responsable del contenido que se está publicando en el sitio web. Nuevamente, no es la persona que les está ayudando en la empresa, tal vez si tienen unos empleados, a desarrollar el contenido. Son ustedes. Esa es la información que tenemos que proporcionar relativa a mi empresa. Segundo, tengo que proporcionar tres informaciones bien básicas sobre la empresa que está albergando mi sitio web, el que llamamos en francés el hébergeur. Solo son razón social, dirección y teléfono. Esta información, cualquier proveedor de estos servicios se las va a dar y se las va a facilitar para que ustedes justamente la puedan luego poner en su sitio web. ¿Dónde debo publicar esta información? Yo lo que aconsejo es que se cree en su sitio web una página específica donde esté centralizada estos dos paquetes de información. Mucha gente a veces utiliza las condiciones generales de uso, las condiciones generales de venta o la política de confidencialidad para incluir ahí toda la información que tenemos que proporcionar relativa a la empresa y al host. Yo no recomiendo que hagan eso porque ustedes también como proveedores y profesionales tienen la obligación de comunicar información de manera clara, simple y concisa y de fácil acceso. Entonces, lo mejor es tener una ergonomía que permita al usuario, al consumidor, de poder identificar rápidamente cada cosa que esté buscando sobre ustedes. Entonces, lo que más se hace es crear una página que le podemos llamar mención legal. ¿Ok? Eso nos va a permitir de poder centralizar esa información. Sepan que existen sanciones si no respetamos estas obligaciones, que pueden ir hasta años de cárcel o multa. No les quiero meter miedo, no es el propósito, no es que les vaya a pasar, pero sepan que puede pasar. Entonces, acordémonos de proporcionar información
completa, tenemos que ir a ver la ley y cuáles son todos los requisitos, exacta, y que tenemos que actualizarla. Si hay cambios de gerentes en la empresa, hay que actualizar al gerente, no podemos dejar al que ya se fue. ¿Okay? Luego ahí vienen todos los problemas. Con eso termino lo primero, que es lo más fácil, tal vez lo más básico. Aquí entramos en una parte un poco más técnica, que es el uso de las cookies. Para los que tal vez no estén muy familiarizados con esto, las cookies son archivos que mi sitio web va a ir a depositar a la computadora de aquel usuario que va a ir a navegar a mi sitio web. ¿Y qué van a hacer? Pues tienen diferentes finalidades. Hay unas que permiten el funcionamiento del sitio web. Hay otras que van a permitir memorizar información que como usuario ya integré, y es cuando vemos, por ejemplo, que ya está mi dirección o ya está mi fecha de nacimiento y cosas que ya están precompletadas por mí. Ese es el trabajo de cookies. Hay otras que son importantes para los sitios web, son unas que permiten de medir la audiencia, que pueden decir qué página está funcionando bien, qué página está funcionando mal, qué producto, en qué temporada, y así ustedes poder ajustar su estrategia comercial. Hay otras, y que son las que muchos utilizan, son las que están ligadas a campañas de publicidad y que crean perfiles del navegador para luego bombardearlo de publicidad. Es típicamente lo que nos pasa cuando buscamos una camisa en internet y que durante 5 días no nos paran de bombardear con publicidad de la misma camisa o de camisas similares, etc. Ese es el trabajo de cookies que recolectó mi navegación y en base a eso, o con base a eso, hizo un perfil y entonces me empiezan a targetear y a dirigir publicidad específica a lo que ellos consideran que yo podría estar interesado. Luego, pues se pueden preguntar, ¿de dónde vienen estas cookies entonces? ¿Cómo sé yo si tengo cookies o cómo hacer para identificarlas? Básicamente existen dos orígenes. Cuando ustedes van a desarrollar una plataforma y vayan a utilizar, por ejemplo, pongo el ejemplo de WordPress o de Wix, que son ecosistemas que permiten desarrollar sitios de Internet, estos sistemas ya traen sus propias cookies integradas, que son las que permiten ciertos funcionamientos del sitio web. Entonces es importante ir a consultar cuáles son las condiciones de uso de esos sitios, es decir, de Wix y de WordPress, porque ellos son las que te van a decir, ok, cuando tú vas a desarrollar páginas conmigo, sabe que voy a utilizar tal y tal cookie, ok. Luego, están las cookies de terceros, es decir, cookies que yo voy a importar de otra gente. Por ejemplo, ahora ya todos estamos enlazándonos con Facebook, con LinkedIn, con Instagram, justamente para crear un ecosistema de redes sociales y poder alimentar mejor nuestra estrategia comercial. Cada vez que nosotros creamos enlaces con redes sociales, estamos importando sus cookies. Entonces es importante saber también cuáles son las cookies que estas otras empresas están utilizando. ¿Por qué? Porque cuando venimos a hablar ya de sus obligaciones, aquí entramos ya en los requisitos legales, ¿qué tienen ustedes que hacer como e-commerce? Lo primero es informar al usuario que mi sitio web tiene cookies y darle la información que el navegador o el usuario tiene la posibilidad de oponerse al uso de cookies. ¿Okay? Entonces, informarlo de que existen y de que se puede oponer. En algunos casos, también tenemos que obtener el consentimiento previo de la persona para poder depositar cookies. Y esto es importante porque mucha gente no lo está practicando ahorita, no lo está implementando, y es un error porque la ley ya lo establece y este año las cosas se están poniendo aún más serias y con este tema, porque cada vez hay más controles sobre cómo realmente se están utilizando las cookies en los sitios web. Por lo tanto, tenemos que obtener el consentimiento del usuario cuando vamos a querer depositar cookies que estén ligadas a operaciones publicitarias, a redes sociales y en la mayoría de los casos que van a medir audiencia. Si yo no tengo el consentimiento previo, yo no puedo depositar esas cookies, yo no puedo hacer uso de la información que la cookie va a recolectar. ¿Okay? Y la tercera obligación es que tenemos que dar la posibilidad al usuario y al consumidor de retirar su consentimiento. Ya lo di, pero luego tal vez el siguiente día ya no quiero que las cookies, esta cookie sean utilizadas, entonces retiro mi consentimiento. Entonces, 3 obligaciones: informar, obtener en algunos casos el consentimiento previo antes de depositar cookies, y tercera, dar la facultad de poder retirar el consentimiento ya cuando se haya dado. Ahora bien, ¿cómo satisfacer estas obligaciones técnicamente y en la práctica?
Lo que se recomienda ahorita, pero pueda que cambie porque las cosas están un poco evolucionando, entonces este año hay que seguir un poco el tema, pero por el momento lo que es recomendable es que se tire a la entrada del sitio web un bondo, es decir, un aviso que diga dos cosas. La primera, estoy ocupando cookies, y la segunda, aquí la puedes personalizar. Entonces, le damos la posibilidad al usuario de cliquear en personalizar y él tiene que poder admitir o rechazar cada cookie que estamos utilizando en el sitio web. ¿Ok? Y la tercera recomendación es, siempre como nos estamos dirigiendo a un consumidor, privilegiar un uso de lenguaje simple. O sea, no lo tenemos que aburrir con temas jurídicos, con lenguaje jurídico técnico. Al contrario, tiene que ser súper simple. Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, les trataré de mostrar. Aquí tengo un sitio web. ¿Tú lo ves, Geraldine? Para asegurarme que toda la gente lo ve. Ok, aquí, por ejemplo, yo entro a este sitio web y aquí me tiene un aviso. Ya es el segundo, porque ya me informó de que hay cookies y aquí ya me da la posibilidad de seleccionar cuáles que yo quiero admitir o no. Aquí, por ejemplo, me dice cuáles son las finalidades que él tiene como cookies instaladas. Están las necesarias, las que sirven para dar una personalización al sitio web, las que permiten justamente medir la audiencia, las que van a estar ligadas a operaciones de publicidad. Y aquí, por ejemplo, él me da la posibilidad de decir si yo la acepto o no la acepto. Y aquí yo puedo cliquear o descliquear. Y con eso yo voy a ver personalizado el uso de cookies en el sitio web. Y eso es justamente lo que ustedes tienen que buscar. Hay diferentes soluciones técnicas que ustedes pueden utilizar. Hay unas que son pagadas y hay otras que son gratuitas. Yo aquí les dejo el ejemplo de una que es gratuita. Esta slide creo que se la vamos a compartir más adelante, entonces la pueden ir a checar y ustedes la pueden tratar de implementar luego en su sitio web si ya la tienen. Termino este punto con las sanciones. Sepan que también hay sanciones a estas que pueden ir desde medidas correctivas hasta multas e incluso sanciones penales. No entren en el detalle, solo sepan que en Francia existe lo que se llama la CNIL, que es la Chambre Nationale de la Comisión Nacional de Liberté, Informatique y Liberté, que es la que vela por el cumplimiento de los derechos ligados a la informática y las libertades ligadas a este tema en Francia. Con eso termino el segundo punto y empiezo el punto 3, la tercera gran obligación, que es la de respetar la formación del contrato. Lo primero que tenemos que hacer es que cuando el usuario ingrese a nuestro sitio web, lo primero que tiene que ver son tres cosas. Uno, los idiomas en los que yo propongo la formación del contrato. Es decir, en qué lengua vamos a poder concluir nuestro contrato electrónico. Sabiendo que el idioma francés tiene que, por obligación, estar incluido dentro de ellos. O sea que ustedes pueden tener su página en español, en italiano, en inglés, pero tiene que estar en francés. Y eso lo tienen que señalar de entrada. Lo segundo que tienen que señalar de entrada es los métodos de pago que ustedes aceptan, es decir, Visa, Mastercard, Amex, Apple Pay, etc. Esos métodos de pago ustedes los tienen que poder identificar desde el principio. Usualmente a veces lo ponen arribita con los iconos que permiten identificar los métodos de pago. La tercera información, y esta es una información que se aplica en todo el proceso del contrato, es decir, a lo largo de la navegación del sitio web, tenemos que darle al consumidor la información sobre en qué etapa se encuentra él en la formación del contrato, que va desde la selección del producto, colocarlo en la cesta, llenar la ficha de contacto y el lugar de entrega, el recapitulativo, el pago y la confirmación. Estas etapas el consumidor las tiene que poder identificar, porque él tiene que poder ir y venir entre una y otra. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, el sitio web de BP. Si ustedes ven aquí, yo aquí he hecho como que si voy a comprar este Lego, y aquí ustedes ven que justamente BP me da y me señaliza cuáles son las etapas del contrato. Y conforme yo vaya adelantando, él me va a dar la posibilidad de regresar. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer más adelante. Yo tengo que poder, como consumidor, rectificar errores o cambiar cosas si lo quiero. Regreso a la presentación. Al momento de presentar cada artículo en mi sitio web, ustedes tienen que proporcionar las características esenciales del producto. Es decir, si yo vendo guitarras, para retomar el ejemplo de guitarras,
Yo tengo que decirles a las personas de qué está hecha la guitarra, de qué tipo de madera, qué tipo de color, el tamaño, qué tipo de cuerdas, toda información que le vaya a ser útil al consumidor para poder ejercer su decisión de contractualizar, de comprar, ustedes se las tienen que proveer. ¿Por qué? Porque el consumidor no la puede tocar la guitarra, no la puede tocar. Por lo tanto, toda información que permita identificar el producto tiene que estar ahí para que justamente pueda ejercer esa decisión. Y lo otro, pero creo que todos lo hacen, es el precio y los impuestos que tienen que aparecer en cada producto o servicio que se proponga. Una vez que el consumidor haya seleccionado el producto, lo haya colocado en su cesta y esté por comprar, tenemos que hacerle validar las condiciones generales de venta. La validación de condiciones generales de venta en realidad se acompaña de dos cosas. La primera es que tenemos que informarle que hay cuáles son las condiciones generales de venta. Por lo tanto, tengo que proporcionarle un link, una liga, en la que él pueda clicar para informarse cuáles son mis condiciones generales de venta. Y luego tengo que obtener de él que le dé un clic para reconocer de que acepta las condiciones generales de venta. Esto es importante porque hay sitios que ya la tienen como precliqueada y el consumidor pasa rápido. No, ustedes tienen que darle la posibilidad de cliquearlo. O sea, tiene que ser algo activo de la parte del consumidor. Esa es la tercera etapa, obtener la validación del reconocimiento de las condiciones generales de venta. Aquí es donde voy a abrir un paréntesis. Aquí abajo les dejaré yo un ejemplo de información que deben aparecer en sus condiciones generales de venta. La ley las establece. Según el caso, según sus productos, según sus servicios, va a haber que ajustarlas. Entonces es importante que ustedes se informen, busquen asesoría para ver cómo ustedes tienen que personalizar sus condiciones generales de venta. Voy a hacer énfasis en tres cosas que son las que más problemas crean y que impactan mucho su modelo económico. El primero es el derecho de retracto. Yo tengo que informar al consumidor cómo el consumidor tiene o no tiene el derecho de retracto. El derecho de retracto legalmente en Francia es de 14 días. Puede ser de más, pero legalmente mínimo tiene que ser de 14 días. Es decir, desde que se forma el contrato, el consumidor tiene 14 días para decir, me retracto, ya no quiero el producto, ya no quiero el servicio. Si ustedes no informan al consumidor que tiene ese derecho de retracto, sepan que el derecho de retracto se alarga de 12 meses, por lo cual es importante informarle, porque si no, ustedes se exponen a derechos de retracto, que se ejerce el derecho de retracto hasta 12 meses. Sepan también de que el derecho de retracto no existe en todos los casos. La ley establece ciertas excepciones. Por ejemplo, si yo vendo artículos personalizados o que hago a la medida, en esos casos el consumidor pierde su derecho de retracto. Igual si vendo productos que por razones higiénicas yo no puedo regresar o porque se vencen rápido, que es el caso de los alimentos, el derecho de retracto no existe. Sin embargo, yo tengo que informarle al consumidor de que ese derecho no lo puede ejercer y especificar la razón por la que no se puede ejercer. Y lo último, que es muy importante y también a veces se nos olvida hacer, es que tenemos que enviar al consumidor, una vez que formamos el contrato, un formulario que se consigue en internet, es un formulario tipo que pueden ellos utilizar para ejercer su derecho de retracto. Entonces es importante siempre enviarlo cada vez que el derecho de retracto exista. El segundo punto es la entrega. De no ser especificada la fecha en la que ustedes dan para entregar el producto que han comprado por internet sus clientes, ustedes tienen la obligación legal de entregarlo en 30 días. Por lo tanto, si en su modelo económico los 30 días no son suficientes, porque ya sea personalizado, etcétera, su artículo, lo tienen que especificar, si no, ahí es donde empiezan los problemas. Y otra cosa que es muy importante es determinar en qué zona geográfica voy a entregar los productos, porque si no lo hago y lo tengo que enviar al extranjero y yo tengo que pagar por el envío, ahí otra vez afecta posiblemente mi modelo económico porque puedo estar perdiendo dinero. Entonces es importante especificar en qué momento lo voy a entregar el producto y especificar la zona geográfica en la que lo voy a entregar. El tercer punto es la devolución. Cuando se puede ejercer el derecho de devolución en que lo puedo regresar, ¿quién asume los costos de esta devolución? Ustedes también tienen que especificar si va a ser el cliente o ustedes. Si ustedes no le dicen al cliente en sus condiciones generales de venta que son ellos los que tienen que pagar la devolución y no ustedes,
pues sepan que son ustedes los que legalmente tendrán que asumir ese costo. Entonces, mucho cuidado, porque nuevamente eso entra en su estrategia comercial. La otra cosa que saber es que en algunos casos, cuando por la naturaleza del producto, el producto no se puede devolver por el correo normal, a ustedes como proveedores, ustedes recae la obligación de asumir estos costos. Entonces, también a tomar en cuenta en su estrategia y en su modelo económico. Con eso cierro el paréntesis sobre las condiciones generales de venta. Solo son algunas que me parecen las más importantes. Y regresamos a las etapas de formación del contrato. Vimos que tenemos que informarlo de ciertas cosas, del idioma, de los métodos de pago, que tengo que presentar características esenciales como el precio y los impuestos, y que tengo que hacer que el consumidor valide las condiciones generales de venta. Haya leído y que las acepte. Luego, el cuarto paso es que le tengo que presentar un recapitulativo al consumidor y decirle, bueno, este es el producto que has escogido por tal precio y te lo entrego en tal fecha. Y darle en ese momento la posibilidad al consumidor de poder rectificar algún error. Por ejemplo, ya no quiero este zapato, me equivoqué de talla o me equivoqué, ya no lo quiero que me lo entreguen en tal lado porque finalmente no voy a estar en mi casa, mejor que me lo manden a la oficina, etcétera. Cualquier rectificación, error, modificación que el consumidor quiera hacer, la tiene que poder hacer y otra vez en la ergonomía de su sitio web lo tienen que facilitar. Por eso es importante señalar en qué etapa del contrato estoy, porque voy a poder regresar a modificar información sobre el lugar de entrega o ir a la cesta y modificar artículos que había colocado en la cesta. El quinto paso es obtener que se valide el recapitulativo y que el consumidor reconozca que tiene la obligación de pagar. Esto puede parecer tal vez un poco extraño, un poco tonto y decir, bueno, ¿y por qué? Si él tiene que reconocer ya de por sí que lo va a hacer, pues no, hubo abusos, entonces la ley establece ahora que hay que hacer reconocer al usuario y al navegador que sí, yo reconozco que debo pagar mediante un clic, ¿ok? Mediante un clic. Y lo quinto es obtener la confirmación, y es lo que llamamos entonces el efecto de doble clic. ¿Por qué? Porque luego del recapitulativo tengo que hacer la validación, que es el primer clic, con el reconocimiento de pagar, y el segundo clic es la confirmación. Y este es el proceso que realmente a ustedes les permite formar el contrato de una manera valable, como decimos en francés. Hay otras cosas, aquí son algunas ideas, no son todas, pero hay algunas etapas que también tienen que tomar en cuenta. Una vez que se ha formado el contrato, ustedes tienen la obligación de confirmar el pedido, tienen que proporcionar al consumidor el recapitulativo de sus condiciones generales de venta, darle el acceso a esa información, acompañando esta información nuevamente con el formulario para ejercer el derecho de retracto, importantísimo, una factura, y sepan que todo pedido que exceda 120 euros, pues tiene que generar de su parte un método de archivado para poder archivar ustedes la compraventa. A esto también existen sanciones que pueden ir de multas. En el caso del formulario de retracto se exponen hasta cárcel. Yo no conozco realmente a alguien que le haya pasado, pero la ley lo establece. Y lo último es que, y lo que es importante, su contrato puede tener efecto nulo si no le hacemos reconocer al consumidor, al cliente que tiene la obligación de pagar. Entonces es importante, ¿verdad? Porque si no, su contrato en realidad no existe. Con eso concluimos la formación del contrato y entramos a la cuarta obligación, que es implementar el Reglamento General de Protección de Datos. Aquí este tema sí que es vasto, es muy técnico, requiere de mucho análisis y de mucha personalización según cada situación. Entonces, mi idea es que tomen conciencia para los que no lo tienen y los que ya la tienen, pues que lo traten de implementar aún mejor. Eso es súper importante porque ustedes como e-commerce, ya vamos a ver, manejan muchos datos personales y requiere de mucho trabajo acostumbrarse a cuál es la filosofía, por qué y cómo. Para los que no lo sepan, el Reglamento General de Protección de Datos, obviamente es un poco básico lo que diré, pero se aplica cada vez que hacemos tratamiento de datos personales. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es cualquier información que me permita a mí identificar a una persona. Ustedes como e-commerce van a recolectar nombre, apellido, dirección, teléfono, incluso hasta datos bancarios de sus clientes. Todos estos los permiten identificar.
y son datos personales. Luego, el reglamento se aplica, nos dicen cuando hayan tratamientos de datos personales. ¿Qué es un tratamiento? Y normalmente es súper general, es todo tipo de operación que vamos a realizar sobre los datos personales, que va desde recogerlos, a archivarlos, transferirlos a alguien, utilizarlos para editar facturas, utilizarlos para campañas publicitarias. Todo eso son tratamientos de datos personales. Otra cosa que les quiero comunicar para que entiendan un poco lo que voy a decir después, es que hay dos actores que tenemos que identificar en el manejo de datos personales. Está el responsable de datos personales y luego está el encargado de los datos personales. El responsable es, en su caso, el e-commerce, es decir, el que va a determinar qué datos voy a recoger de qué persona y cómo los voy a utilizar. Y luego está el encargado. El encargado actúa en nombre o bajo las direcciones del responsable. Por ejemplo, ustedes tienen un sitio web que está albergado por OVH en algún servidor. Los datos que ustedes están recogiendo mediante los formularios que llena la gente por su sitio web van a quedar albergados en OVH, en los servidores de OVH. Por lo tanto, OVH es un encargado que actúa bajo su responsabilidad. Otro ejemplo, ustedes mañana hacen una campaña publicitaria y le quieren enviar correos a todos sus clientes. Pues la empresa o la persona que les va a apoyar con esto es un encargado de los datos personales que está actuando por ustedes. Entonces, dos nociones que tenemos que tomar en cuenta. El responsable, ustedes, y sus posibles encargados que van a actuar en nombre de ustedes. Lo siguiente que les quiero transmitir es un poco la filosofía que está detrás del Reglamento General de Protección de Datos, porque es importantísimo que ahora ustedes empiecen a utilizar estos datos de manera un poco más consciente si no lo hacen. De ahora en adelante ustedes tienen que recoger datos de manera lícita, leal y transparente, nos dice el reglamento. ¿Qué quiere decir? El reglamento nos lista las bases legales con las que yo puedo recoger datos. Y si yo no entro dentro de esas categorías, esas bases legales, yo no puedo recoger los datos de las personas. En su caso, ustedes pueden utilizar ya sea la formación de un contrato como base jurídica, que es una de las que aparece en el reglamento, ya sea el consentimiento de la persona porque ella acepta que se utilicen sus datos personales o porque la ley exige, por ejemplo, para establecer facturas, que su información sea utilizada. Importante entonces identificar una base legal. Hay que ir a ver el reglamento y ver cómo yo voy a justificar legalmente lo que estoy haciendo con cada dato. Lo segundo, de ahora en adelante tenemos que establecer para qué fines vamos a utilizar los datos personales. Es decir, si yo recojo datos personales solamente para formar el contrato y no para hacer campañas publicitarias, yo más adelante no puedo cambiar de finalidad a menos que informe al usuario de que de ahora en adelante sí lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, es importante determinar cuáles son los fines, porque una vez que los he determinado, no puedo salir muy fácilmente de ellos. Tengo que estar informando al consumidor, al usuario, de que mis fines están evolucionando. Lo tercero, de ahora en adelante ustedes tienen que estar conscientes que tienen que minimizar los datos que ustedes recogen de las personas y tienen que limitarlos a lo que es estrictamente necesario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si la edad, el sexo, la religión, sus opiniones políticas no me son necesarias para el producto o servicio que estoy vendiendo, yo no lo pido. Yo solo pido la información que sea estrictamente necesaria, es decir, nombre, apellido, email y dirección si es para entregar, o el número de teléfono para ponerme en contacto con él. Punto, no voy más allá. Lo cuarto es que tengo que estar velando porque mis datos siempre estén actualizados y exactos, ¿ok? Porque tengo la obligación yo de guardar información que sea exacta y adecuada. Quinto, de ahora en adelante los tengo que conservar por un tiempo limitado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para cada finalidad que yo voy a haber establecido, yo voy a decir cuánto tiempo los voy a conservar. Volvamos al ejemplo del contrato, que es el más simple. Si solo los ocupo para el contrato, la información que he recolectado de mi cliente, pues pasada la formación del contrato y pasado el plazo legal para poder ejercer cualquier reclamo con base a ese contrato, yo esos contactos ya no los necesito. Entonces, ¿qué hago? Los archivos los destruyo y ya no los tengo. Se van. Entonces, por cada tratamiento y cada finalidad, yo debo de establecer un tiempo para poder conservar esos datos y luego destruirlos. Y el sexto principio que tenemos que tomar en cuenta es que ahora en adelante tenemos que velar por la seguridad, la integridad y conservar esos datos de manera confidencial. Aquí es donde entra también su relación con sus proveedores, es decir, si ustedes ocupan a la empresa que va a albergar su sitio web, vayan a asegurarse que esta empresa
tengan las medidas de seguridad para preservar la confidencialidad de sus datos personales. La tercera idea que les voy a comunicar sobre el reglamento son las medidas de responsabilidad que ahora en adelante, si van a tener una actividad comercial y recoger datos personales, tienen que tomar en cuenta. Ya lo hablamos un poco, así que tal vez voy a pasar algunas cosas, algunas ideas rápidas, pero tengo que tener un manejo de datos que el reglamento califica como de diseño y por defecto. Quiere decir, básicamente, que nuevamente tengo que tener en la mente que tengo que utilizar lo mínimo de datos que necesiten para finalidades bien determinadas y tener una concepción de este manejo desde el principio, desde el momento que yo estoy montando mi modelo económico. ¿Okay? Lo segundo, que esto sí requiere un trabajo de ustedes de documentación. Tienen que generar ustedes un registro de actividades de tratamientos. Ustedes tienen que tener un documento en el que van a centralizar cierta información, es decir, los tratamientos que están implementando, las categorías de datos que están recogiendo, con qué finalidades, a quién se les envía. No entra en el detalle, el reglamento nos dice toda la información que tenemos que tener. Lo importante que ustedes tienen que saber es que tienen que documentarlo. Mucha gente se queda con que voy a informar al usuario que tengo una política de datos y que manejo sus datos. No, ustedes también tienen que tener una documentación en su empresa que puedan poner a disposición de la CNIL, que pueda hacer controles, que puede llegar a controlarles sus medidas de responsabilidad. Entonces, el registro de actividades es muy importante. Las otras tres ya las hablamos un poco, medidas de técnicas y organizativas que permitan asegurar los datos personales. Lo cuarto que nos exige el reglamento es formalizar contratos con nuestros encargados de tratamientos. Nuevamente, por eso les decía, si ustedes contratan con OVH, por ejemplo, y que él está con sus datos personales, ustedes tienen que asegurarse que él está implementando el reglamento para poder ustedes decir, ok, yo tengo el contrato que va con esto, las obligaciones, tanto él como yo, las estamos respetando. Y lo quinto es que sepan que en algunos casos ustedes pueden tener la obligación de notificar las violaciones que pueden haber sobre los datos de las personas que han recolectado. Luego aquí se las dejaré para que ustedes las vean más adelante. Una de las obligaciones también mayores que tienen de ahora en adelante es informarle a los consumidores que ustedes tienen una política de datos y tienen que proporcionarles cierta información sobre esto. Aquí se las dejo, no entro en el detalle porque nuevamente lo podemos ver más adelante o en otra ocasión. Lo importante es que sepan que ustedes tienen que proporcionar cierta información. ¿Y cómo la van a proporcionar esta información? La tenemos que proporcionar en nuestro sitio web y lo más recomendable es nuevamente crear una página en la que vamos a centralizar toda nuestra política de datos, que le podemos llamar politique de confidentialité, o les données personnelles, o confidentialité, algo que tenga que ver con eso, y ahí vamos a centralizar toda esta política. Yo lo recomiendo, porque muchos también lo hacen, combinar condiciones generales de venta con la política, con las otras informaciones que vimos al principio, porque la gente se queda un poco saturada y tiene que bajar y subir y nunca encuentra información. Nuevamente, ustedes también tienen la obligación de proporcionar información accesible y rápida. Entonces, una página específica para esto, y con eso lo pueden hacer. Otra cosa que pueden hacer es, según la ergonomía de su sitio web, es que al momento de recolectar datos, pues tal vez en ese momento dar una pequeña información ya sobre su política de datos, crear un link y que llegue a la gente a la información centralizada, lo mismo al momento de validar o el recapitulativo. Es decir, ustedes pueden jugar un poco con los momentos, pero sepan que de todas maneras tienen que tener una página donde se centralice toda la información que ustedes tienen que proporcionar. Concluyo con que nuevamente hay sanciones a estos, medidas correctivas que pueden venir de la CNIL o sanciones penales. Y con eso pues acabamos un poco las 4 grandes obligaciones que tenemos que respetar. Entonces, proporcionar información relativa a la empresa, información relativa al uso de mis cookies. Tercero, respetar la formación del contrato, pensar muy bien en mis condiciones generales de venta. Y lo cuarto es implementar el Reglamento General de Protección de Datos, que ya es un poco más vasto y que necesita un poco más de análisis en cada situación. Con esto concluyo, espero que les haya sido útil y ahora pues espero que si tienen preguntas pues las podamos responder. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos presentando en la pantalla tus datos personales. Yo creo que mucha gente te va a querer contactar también. Juan Carlos es miembro de la Cámara y ha apoyado siempre a todos los miembros que lo han buscado. Vamos a darle la palabra a Ingrid Payet
para que nos explique su guía práctica de su empresa Mi Tiendita Online. ¿Me escuchan? Bueno. Sí. ¿Se oye? Hola Ingrid, un poquito más fuerte tu micrófono. Trato, pero no puedo. Perdón. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Ingrid Faller de Mi Tiendita. Tengo una empresa desde hace varios años y voy a platicarles un poquito sobre la evolución de mi empresa hasta ahora. Les comparto mi pantalla. Listo. Entonces, bueno, tengo una empresa desde hace 10 años. Empezó como una empresa de venta de productos a particulares, directo al consumidor. Nosotros queríamos tener una venta directa al público porque ya habían 2 empresas que vendían por internet y para nosotros era importante que el consumidor pudiera venir a comprar directamente los productos. No estaba previsto abrir una tienda internet. En grosso modo les voy a hablar de cómo tuvimos el sitio internet y después de la logística y transporte y sobre todo ahorita acoplado a la pandemia. Nuestra tienda fue creada hace 10 años y los clientes que teníamos aquí empezaron a viajar y nos empezaron a pedir nuestros productos y teníamos no teníamos ningún soporte aparte de un PowerPoint que enviaba, que era un fichero donde teníamos los productos que iban saliendo y que enviábamos por correo. En 2011, justamente con estos clientes que empezaron a viajar y que querían ver las novedades que traíamos, tuvimos un primer sitio que era de pantalla y de vitrina, perdón, y como nada más queríamos poner los productos que iban llegando, era un sitio gratuito que era con Microsoft. Estaba con la dirección, la primera dirección que tuvimos con Mi Tiendita, con Hotmail. Fue creciendo y de allí empezamos con un sitio en México y otros. Les voy a explicar un poquito cómo funciona. Entonces, nuestra primera plataforma fue gratuita por el email que teníamos. En ese momento era suficiente, íbamos nada más agregando los productos. El problema es que nos avisan que este sistema va a desaparecer, que va a ser de paga y no va a ser en el mismo formato. Entonces, teníamos muchos limitantes para el sitio. Como ven, estaba horrible. Pero bueno, en el momento fue lo que nos ayudó a hacer un poquito más fuera del perímetro de 30 kilómetros a la redonda. De allí, nosotros, déjame ver si les puedo poner la pantalla en grande. Se puede. Ingrid, ¿se puede subir un poquito tu micrófono? Nos están comentando que están batallando con el volumen. Sí, es que no puedo subirlo más, estoy al máximo. Me lo acerco más, así está mejor. Lo siento, pero no tengo mucha voz igual. Después, perdón. Empezamos a ver para hacer una plataforma en México, porque desafortunadamente aquí la idea de una plataforma con una visión, ¿cómo se dice? Una imagen de productos mexicanos, era muy cliché. Tuvimos la oportunidad de conocer a alguien que nos pareció muy profesional en el momento
que nos hizo una imagen, nos hizo nuestra primera creación de identidad, ya con los colores que habíamos pensado desde el principio. Y la ventaja para ellos era que sobre todo tenían ahí todos los productos a la mano y podían hacer fotos de mejor calidad. Rápidamente tuvimos problemas porque entre el cambio de horario hacíamos traducciones en francés, pero bueno, no tenían el teclado, los acentos los cambiaban de un lugar, los tiempos y los objetivos no fueron respetados. Bastantes problemas y sobre todo el respeto del contrato, que en lugar de tal vez 6 meses ya llevábamos un año y no se veía claro. Teníamos problemas culturales porque les decíamos dónde poner las condiciones de venta y demás, y los ponían en un lugar muy escondido, no veían utilidad, entonces fue complicada esa parte. Y bueno, nos ponían unas imágenes que fueron muy chocaron mucho cuando las pusieron, y dejamos de empezamos a buscar otra propuesta. Aquí nos encontramos con un sitio, platicando con un amigo que trabajaba con sitios, pero no era su especialidad, estaba más en una empresa de marketing. Y nos llama y me dice, mira, encontré esto y ya te hice un sitio. En 24 horas me he hecho el sitio. La ventaja es que es un sitio modulable, había mucha independencia, se podía hacer súper rápidamente porque era realmente tomar como un rompecabezas, iba uno armándolo, metiendo las cosas, era súper fácil. Tenían todas las plataformas de pago, y sobre todo toda la parte de la legislación francesa ya estaba integrada. Toda la parte jurídica francesa estaba ya en los diferentes módulos, y eso fue mucho más rápido de hacer, y sobre todo había la base para de allí, sobre todo en las condiciones de venta, modificar en función de nuestros productos. Lo que decía Juan Carlos hace rato de los productos, si ganaba yo una tortilla, no podían regresármela después de X tiempo porque decidieron que finalmente no les había gustado. No, entonces podíamos adaptar todas esas condiciones de venta directamente al sitio. El único problema era que el precio era relativamente alto, se pagaba por mes. Podías personalizarse con un pago extra, pero como manejan muchísimos sitios, la reactividad no era tan rápida. Y bueno, había detallitos, pero bueno, fue saliendo poco a poco. De allí conocimos a un grafista mexicano, nos gustó la manera en que trabajaba aquí en Francia. Nos gustó la imagen que podía dar de México sin entrar en el cliché de los colores naranjas, rojos, poner calaveras por todos lados y demás, pero no era lo que nosotros queríamos. Y la ventaja para nosotros es que tenía un estatuto que nos permitía a nosotros deducir de impuestos lo que pagábamos para que nos hiciera el sitio. Pero igual, fueron pasando los meses, muchos meses, y los plazos de emisión del sitio se iban alargando tontamente. Perdimos dinero porque cuando pedíamos que se aclararan varias cosas, decía, es que no me has pagado el siguiente plafón. Y bueno, confundir la amistad con el profesional nos llevó a pagar por adelantado varias cosas y no teníamos los resultados. La comunicación y la reactividad era cada vez más complicado. El programador bastante complicado porque teníamos una cosa y nos hacía otra, y estábamos terciando la información y era muy, muy, muy complicada la cosa. Y dependíamos, normalmente la idea de haber cambiado este sitio es que ya queríamos tener una dependencia para poder modificar las diferentes
no sé, si nos íbamos de vacaciones, poderlo poner nosotros mismos, si queríamos hacer una reducción de precios, si queríamos cambiar una imagen en el sitio, si queríamos agregar productos. Y finalmente teníamos mucha dependencia, no teníamos esa independencia que habíamos querido al principio. Y sobre todo no había respeto del contrato. Azares del destino, por mi grupo de empresarias en la región, conozco a alguien que iba con mi computadora para otro asunto y me encuentro con un grupo de informáticos que están en una asociación y empiezan a ver mi sitio y me dicen, hay un problema grave y efectivamente había un problema importante en el sitio. Decidimos, como ya habíamos pagado la totalidad de todas maneras con el anterior, decidimos pedirle a esta empresa, que era una empresa aquí en Francia, con franceses, pero ya teníamos la base, le pedimos que nos hiciera un diagnóstico y al momento de querer hacer, no teníamos contrato de mantenimiento ni nada con el anterior. Fue un proceso complicado para recuperar todas nuestras claves. Abran su sitio, saquen ustedes y registren ustedes su nombre de dominio y sobre todo tengan mano en todos esos datos que queden en su nombre y no a través de un tercero. El diagnóstico fue muy largo y exhausto. El precio era razonable. La ventaja con él es que pudimos ver que era miembro de una asociación de informática y ver que el trabajo que estaban haciendo era más completo, muy reactivos. Y él escucha cuando tenemos que hacer algunos cambios. Hemos tenido que hacer varias actualizaciones desde entonces. Y lo malo es que prácticamente tuvimos que volver a pagar un sitio porque había muchas deficiencias. Les hablo ahora de la parte con los retos y con el sin COVID, de logística, transporte y gestión de inventario y demás. Nosotros tenemos en el sitio un módulo de Colísimo que estoy trabajando con PrestaShop. El sitio está en PrestaShop. La ventaja es que tienen varios módulos. La desventaja es que cada módulo cuesta. Tienen varias opciones de entrega con Colísimo. Tienen opciones a domicilio, en las oficinas de correos. Es relativamente eficiente por trabajar con correos en Francia. Pero también trabajamos con otras plataformas cuando tenemos que trabajar con volúmenes grandes y cuando tenemos que enviar al extranjero, sobre todo por volúmenes grandes. Con el COVID-19 tuvimos que suprimir todo lo que eran los relés, porque sabíamos que no iban a ser entregados mientras las empresas estuvieran cerradas. Suprimimos las oficinas de correo, entonces tuvimos que ser reactivos en esa parte. Pero también estábamos trabajando con Alta Inbox, con Boxtal y con el transportista directamente. La ventaja es que yo ya tenía contacto con estas empresas y al momento de la pandemia, en la parte más fuerte, empezamos a recibir correos con ofertas, lo que nos permitió que al momento que la Post cerró sus oficinas definitivamente a la tercera semana, pudimos beneficiar de ofertas que tuvieron ellos, pero tuvimos que reactivar nuestro sitio de otra manera completamente diferente. Tuvimos que que hacer ofertas, porque teníamos todo el stock de los restaurantes, de los hoteles, sacar promociones, hacer comunicación. Nuestro contenedor estaba en camino. Teníamos algunas dificultades de transporte. Nuestro barco se quedó bloqueado en alta mar, tuvieron que cambiar los contenedores de un barco a otro.
dispersaron la mercancía, en fin, fue complicado, pero todo ese inventario estaban tratando de sacarlo. Pero bueno, les digo esto, ¿por qué? Porque tuvimos muchísimas ventas, muchísima gente que empezó a querer comprar las cosas y tuvimos que reinventar el sistema de proceso de pago. Todos estos procesos de pago están a través de diferentes módulos que vienen también en la página. PrestaShop tiene algunos convenientes y hay otros que no, pero por lo menos se pueden ir agregando los módulos y tuvimos que adaptar todo un proceso para que pudiera la gente, cuando empezó a poder salir para comprar, pudieran hacer el drive y vinieran directamente aquí. Pero desafortunadamente uno de los transportistas que tenían muy buenas ofertas, mi pueblo no estaba registrado con su código civil o código postal. Entonces tuvimos que hacer todo manualmente. Y esto nos implicó que tuvimos que enviar varios correos para cumplir las diferentes etapas del proceso del momento en que hacían su compra, que tenían que aprobar un presupuesto extra que no podían hacer directamente en la página. Pedíamos una autorización por correo certificado que tenían, o sea, nos tenían que responder a un correo si aceptaban el DEBI que les estaba enviando. Y al aceptar el DEBI yo tenía que enviarles entonces ya vía una plataforma el pago. Todos estos datos es complicado de manejar. Ya nos dirá Juan Carlos, puede cómo tenemos que manejarlos de manera más segura. Tratamos de hacer lo que pudimos hablando con nuestro webmaster. Conclusión, si quieren abrir un sitio, si tienen un sitio, si quieren abrir un sitio, comparen precios, comparen los trabajos, no se queden como nos quedamos nosotros en que nos dijeron toda una lista de los sitios que habían hecho y al final de cuentas se habían quedado en presupuesto y no había nada atrás. Si pueden hablar con las personas que ya tienen sitio, en mi quinta versión fue lo que hicimos, corroborar con otras, con gente que ya tenía páginas hechas por otras personas, corroborar la reactividad, la propuesta, el profesionalismo y demás. Y inscribirse en varios sitios para estar al tanto de las actualizaciones. Y sobre todo, si van a copiar las menciones legales, ojo, mucho ojo, tienen que adaptarlas definitivamente a su página web. A principios de enero, por un control que tuve, estábamos cambiando de nombre de empresa, uno de los abogados buscando algunas cosas se dio cuenta que alguien había copiado tal cual las condiciones de venta y su sitio aparecía con mi nombre, con el nombre de mi empresa. Entonces, si van a copiar, igual verifiquen que no dejen los datos de otras personas. Desde que nosotros empezamos, hemos tenido que hacer varios cambios porque me parece que me fue en el 2004, no, después, había la obligación de poner lo que decía Juan Carlos, el número de contacto, un número de teléfono y una dirección, que antes no era obligatorio. Otra de las cosas que tuvimos que adaptar fue el sitio que teníamos que ponerlo en HTTPS con el candadito, que da una seguridad para los sitios. Ojo, cuando abran un sitio y que no tengan eso, pueden tener problemas. Manejar la newsletter. Nosotros hemos tenido que poner el doble opt-it para preguntar a la gente si quiere o no la newsletter, porque esa es otra base de datos que también tienen que guardar aparte. Y sobre todo, actualizar Equidilla, que es un capítulo. Todavía no sé muy bien, yo me encargo, yo mi webmaster le dirijo varias cosas, afortunadamente se ocupa él, pero estar al día sobre todo de todos estos cambios. Yo les recomiendo inscribirse al CCI o a las asociaciones de PM que estén cerca de sus casas
porque van a recibir correos de todas estas actualizaciones que se van haciendo bastante seguidas finalmente. Por último, otra cosa que tuvimos que cambiar también fue el carrito para que estuviera alineado y que la gente viera en qué periodo estaba. Aquí dejo mis datos. Otra cosa importante es que mi sitio está desde el principio, esta última versión, bueno, desde la penúltima versión, está en 2 idiomas. Ojo que todo tiene que estar en francés. Y si lo van a hacer en español, normalmente hay que hacerlo en español también, pero sobre todo el que va a ser obligatorio va a ser el de francés. Quiero salirme de la pantalla. No sé. Bueno, por mi parte es todo. ¿Listo? Muchas gracias, Ingrid. Ya vimos tu pantalla también para que todos puedan apuntar tus datos. Y hay varias preguntas. No sé si Juan Carlos tenga primero algunos comentarios sobre la página de Ingrid y después pasamos a las preguntas. No te escuchamos, Juan Carlos. Perdón. No de la página en sí, pero sí de algunas reflexiones. Efectivamente, como ella comentaba, hay unas soluciones técnicas, ecosistemas que proponen efectivamente ya cierta información legal para que ustedes la puedan incorporar en su sitio web. El problema es que a veces no están actualizadas esas informaciones. Entonces, vayan a informarse bien si están actualizadas, si hay algo que tienen que adaptar porque lo tienen que personalizar en su caso. Yo el año pasado, en el 2019, pues tuve la pregunta de una persona que me pidió que le hiciera una auditoría sobre su información legal. Venía de crear el sitio web. Creo que en ese caso era no recuerdo quién era el proveedor, pero él ya tenía incorporada la información legal y pues estaba enteramente desactualizada. Entonces hay que tener cuidado siempre de estar al tanto de, como dice Ingrid, informarnos bien qué es lo que está cambiando para asegurarnos de que lo que estamos incorporando pues, es exacto. Y ahí va con lo que decía también Ingrid, que qué tanto poder, qué tanta independencia tengo yo, si yo puedo modular, personalizar lo suficiente mi sitio web o al contrario, no, porque todo va a depender también un poco de eso. Entonces es importante, como dice Ingrid, hacer un benchmark de lo que sí está funcionando, hacer auditorías sobre esos sitios web para que yo no tenga luego problemas más adelante. Correcto, muy bien. ¿Quieren que responda alguna de las preguntas? Vi que aquí pusieron una que Pamela, hola Pamela, pregunta si con lo de tu cambio de domicilio, si tienes que actualizar toda tu información. Sí, Okay. cada vez que tú te cambies, tienes que actualizar esa información. Es como para cuando hay cambios en la empresa de gerentes, incluso la empresa pues, puede estar domiciliada en un lugar y luego se pasa a otra, todo eso tiene que estar actualizado. ¿Por qué? Porque, o sea, el principio es, tenemos que informar al consumidor y tenemos que darle información para que nos contacte si hay un problema. Porque si no, pues pueden considerar que me estoy escondiendo o etcétera. Entonces, no, todo tiene que ser claro. Cada vez que hay un cambio, hay que declararlo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Luego, Pamela también tenía un comentario, aprovechando que ya tiene el micrófono Pamela. Mencionaste sobre los datos con lo que presentó Ingrid. Sí, tal cual como lo mencionó Ingrid. Yo fui la que creé mi página. Y obviamente sí, me trabé justo en las menciones legales y todo eso. Y pues sí, lo que hice fue una página similar a la mía, aquí en Francia, copiarlo y pegarlo. Claro que le cambié todo el link, toda mi información mía, pero no sé si es lo correcto, porque no sabía a quién preguntarle. Si no los copio, ¿de dónde los saco? pues, o sea, un abogado es el que te acompaña realmente a redactar de manera bien personalizada tus condiciones generales de venta, que se sienta contigo y que te dice, ok, en tu caso, para empezar, qué tipo de actividad tenés, qué tipo de producto, qué tipo de servicios, porque de ahí uno empieza la personalización. Y luego también lo que hablamos, viene tu modelo económico, el del envío, quién toma los costos de devolución. Hay una pregunta de que si tengo que mencionar las tarifas del transporte. Sí, tú tienes que especificar en quién recae ese costo y si es tú, si es él. Entonces, sí, todo eso hay que especificarlo.
Lo mejor sí es buscar la asesoría de alguien que te va a acompañar a redactarlo. Y lo otro es actualizarlas. Mucha gente con el tiempo adapta su actividad, su estrategia y tal vez se olvidó que tenía que actualizar ciertas condiciones. Entonces, es todo un trabajo, pero sí, lo mejor es buscar a alguien que te va a acompañar a redactarlas para que no haya problema, pues. Sí, sí, claro. Muchísimas gracias. A nosotros en diferentes actividades, en diferentes grupos de empresarios nos han dicho que mínimo cada 2 años hay que hacer una revisión completa, hay que hacer una auditoría completa de tu sitio para ver qué ha cambiado, qué tienes que cambiar y qué ha cambiado en la ley sobre todo para actualizarlo. Saludos, guapa. Gracias. Muchas gracias. Tenemos también unos comentarios. Dani pregunta si se debe especificar las tarifas de transporte en el sitio web. Sí, eso tiene que estar en las condiciones generales de venta, debe aparecer. De hecho, otra cosa que yo aconsejo es todo lo que tenga que ver con entrega, retracto, devolución, lo que aconsejo es que antes de que se validen las condiciones generales de venta, crear un link específico a esos 3 rubros, porque esos son los que más crean problemas. Entonces, así, si tengo una duda sobre si lo puedo entregar o cuándo lo puedo entregar, puedo acceder más fácilmente a ese punto específico y no tengo que echarme las 5 páginas para encontrar la información. Eso ya entra en la ergonomía y ver si la plataforma que ustedes están utilizando permite hacerlo. Ahí volvemos al tema de qué tanta independencia tienen ustedes para manejar el sitio web, pero es lo mejor para evitar problemas. Eso es lo que yo aconsejo, en lo que recae sobre esos 3 temas. Crear anuncios o avisos específicos para esos temas que son problemáticos. De hecho, normalmente tiene que poner la grille tarifaire del envío. Estoy tratando de ver si puedo compartir mi página, porque allí la gente puede ver las tarifas. Aquí está. Comparto mi pantalla. Aquí está. No sé si lo ven, pero tiene uno que poner aquí los pesos de tanto a tanto en Francia, en Europa, fuera de Europa, y las tarifas como van subiendo. Exacto. ¿Okay? Exacto. Listo. Lo pueden borrar. No puedo borrar. Listo. Yo veo otra pregunta de si las condiciones generales de venta deben llevar el título como tal. Pregunto porque en mi sitio explico varios puntos de condiciones generales de ventas, pero en diferentes pantallas, pedidos, entregas, formas de pago. No sé si entiendo bien la pregunta, pero es decir que sus condiciones generales de venta, ustedes pueden proporcionar. La ley establece que ustedes tienen que proporcionar la información que nuevamente ella nos indica que tiene que aparecer. Luego hay diferentes momentos en los que ustedes tienen que proporcionar esta información. La ley a veces no está muy clara y te dice, por ejemplo, antes de que se forme el contrato. ¿Y qué quiere decir que antes de que se forme el contrato? Si es al clic, al validar, etc. Entonces, sí hay información que uno puede ir poniendo a medida uno vaya navegando en el sitio web. Pero sí ustedes tienen que hacer 2 cosas. Cuando vayan a hacer que el usuario valide las condiciones generales de venta, ahí tienen que a la par ponerle la información para poder acceder a las condiciones generales de venta en un documento centralizado. ¿Okay? Siempre es importante centralizarlo. Por más que ustedes den información por aquí o por allá, en un momento dado tiene que estar centralizado. Y lo más importante es que el consumidor valide con el clic esas condiciones generales de venta. Okay. Y sí, tienen que, para responder a la pregunta, a la otra, sí, tienen que estar identificadas como condiciones generales de venta. Hay otras siglas que se pueden confundir, que son las CGU, que son las condiciones generales de utilización. Las condiciones generales de utilización son las que permiten establecer las reglas de utilización de uso del sitio web. Son sobre todo aquellos que nos
dan servicios como por ejemplo Amazon, por ejemplo, tiene condiciones generales de uso. ¿Por qué? Porque no es solamente un lugar de ir a comprar, sino que yo puedo tener otro servicio. Entonces es el uso del sitio internet. No hay que confundirlo con condiciones generales de venta, que sí son sus condiciones de compra-venta con su consumidor. Por ejemplo, yo tuviera una actividad de marketplace en la que yo le permito a la gente crear cuentas y vender. Yo tengo que proponer ahí unas condiciones generales de uso para establecer cuáles son las reglas del juego. Quién puede vender, quién puede comprar, cómo debe comprar, cómo puede vender. Todo eso son las condiciones generales de uso del sitio, del ecosistema que yo estoy proponiendo. Vaya, una pregunta interesante. También es la reglamentación se aplica de igual forma para las apps. La respuesta es sí, se aplica. Es decir, que siempre tenemos que proporcionar información sobre las condiciones generales de venta. Lo que va a cambiar es implementar el Reglamento General de Protección de Datos también. Lo que va a cambiar es, y las cookies también, lo que va a cambiar realmente es la formación del contrato un poco distinta y hay cierta información que la ley me autoriza a proporcionarla en un primer lugar de manera más sintética, porque el teléfono no me permite dar toda la información entera. Entonces, la ley me dice, por ejemplo, las condiciones generales de venta, pues tal vez tienen que estar las más importantes, de manera más enfáticas, pero de igual manera tengo que darle la posibilidad al usuario de aceptar las condiciones generales de venta e ir a leerlas en un documento centralizado. Siempre que nos descargamos una aplicación, siempre nos dice acepto o no acepto las condiciones generales de venta. Pues casi nadie pone atención y todos decimos sí, ¿verdad? Porque queremos descargarla, pero si nos las propone. Luego, la información que van a proporcionar va a ser como gradual, a eso me refiero. En un primer momento, A, B y C, y luego le voy a poder dar toda la información sobre las condiciones generales de venta. Nuevamente, ahí es bueno buscar asesoría, informarse sobre técnicamente qué es lo que puedo y qué debo hacer, pero para responder de manera general a las aplicaciones es lo mismo. En realidad, la reglamentación sobre el comercio electrónico se aplica desde el momento que tenemos un contrato que está formado a distancia, porque no estamos físicamente en una boutique, y que pasa por servicios informáticos, que puede ser una aplicación, pero puede ser internet. ¿Okay? Muy bien, pues hay muchos comentarios todavía. Juan Carlos, Ingrid, tenemos uno de Eduardo y si la alcanzas a ver también, que quieren conducir un estudio de mercado. Queremos concluir un estudio de mercado para ver la factibilidad de ciertos productos muy específicos y de nicho. Para esto vamos a utilizar únicamente una landing page por Facebook. De esta manera vamos a obtener data. Tendríamos que comprar alguna marca sobre la publicidad pagada para evitar problemas futuros. A menos que pidas que te den tu email, pero si no, No. creo que no. No creo tampoco entender muy bien la pregunta. No sé si le podemos dar la palabra a Eduardo para que nos explique. Claro, con todo gusto, Eduardo. Sí, hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Mucho gusto. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Oye, mira, lo que pasa es que mi esposa y yo estamos haciendo estudios de mercado para ver la factibilidad de vender ciertos productos. Esto lo queremos hacer no con una página web, sino con una landing page. Y lo queremos hacer a través de publicidad pagada con Facebook. Esto tiene que ver con la industria cervecera. Entonces, nosotros queremos saber cierta información muy específica sobre, pues bueno, aparte del nombre, edad, sexo, porque esta información no la podemos encontrar en Internet. Entonces, a partir de cierto contenido que nosotros vamos a ofrecer de forma gratuita, queremos que las personas llenen un formulario. Entonces, al momento de cuando ellos llenen este formulario y obtengan el contenido que nosotros vamos a estar generando, pues esta información que nosotros vamos a estar recabando, pues con lo que acabas de decir, no queremos infringir en ningún problema legal, ¿no? Sí. Entonces,
Ok, sí, ahí tienen que informarles antes de recolectar la información. Es una de las slides, es que tienen que proporcionar la información sobre para qué la van a ocupar, quiénes son ustedes, quién es el responsable de los tratamientos, cuáles son las informaciones que van a recoger, sus medidas de protección. Sí, hay que darles ese aviso, hay que darles ese aviso, tal vez también de manera gradual, es decir, de entrada cierta información y luego hay que dirigirle toda la otra información ya que centraliza toda su política de confidencialidad. Pero sí, no pueden recoger esos datos sin antes, pues, haberles proporcionado esta información. Ah, ok. Y bueno, muchas gracias. Aparte, otra pregunta que me sale de esto. Una vez, en este caso, nosotros les hacemos saber que estamos recabando esta información, para qué la creemos y todo esto. Esta información después no la podemos utilizar con fines publicitarios, digo, con fines de marketing. O sea, en un futuro ya no las podemos utilizar para... Sí, sí podrían desde el momento que ustedes lo especifiquen y que la Sí, que tenga la persona, autorización. y que la persona consienta para que se use para ese fin. Lo importante es informar. Bueno, lo importante, pero son varias cosas. La base legal, informar, obtener el consentimiento si se necesita el consentimiento en el caso y documentarlo. No es que uno no pueda utilizar datos personales de la gente, no. Es simplemente que hay que respetar un juego, unas reglas para poderlo hacerlo legalmente. Pero sí, tú lo puedes utilizar de marketing para campañas publicitarias. Lo único es que tenés que informarle que la información va a ser utilizada para esto Ah, y ok. y luego también darle la posibilidad cada vez que la gente reciba una campaña publicitaria de tu parte, la opción de decir, ya no quiero recibir campaña publicitaria de ti. Ah, ok, perfecto. Excelente. Correcto. Y continuando con este tema, tenemos otra pregunta relacionada sobre la recolección de datos. ¿Cuánto tiempo se pueden guardar los datos para medición de marketing? De mención de marketing. Bueno, ahí lo que se ocupa es como la base legal del consentimiento y es, vuelvo a lo que decía antes, que hay que darle la posibilidad a cada campaña publicitaria que utilizamos a la persona decir, ya no quiero que ustedes sigan utilizando mi información para campaña publicitaria, para yo poder rechazar en cualquier momento que yo quiera, para que dejen de enviarme publicidad por correo, por email, por ejemplo. Entonces, mientras la persona no les diga, quítenme de su lista de campaña publicitaria, pues ustedes tienen el derecho de seguirlo utilizando, siempre y cuando hayan recogido la información de manera legal. Porque si no, ya de por sí recogerlo, ya no la pueden utilizar para eso. Es delicado, claro. Estamos tomando nota de todas sus observaciones y yo creo que es de interés general para todos los participantes. Hay una pregunta en específico para Ingrid que dice, ¿qué porcentaje de crecimiento tuviste en tus ventas con la evolución de tu sitio web? ¿Cómo te fue, Ingrid? ¿Tuviste inconvenientes con temas de exportación? ¿Temas de exportación por el sitio? ¿O son dos Bueno, preguntas es aparte? que son dos Ajá. exactamente, pero vienen de Pablo Obregón las dos. Ah, lo que pasa es que nosotros, nuestro sitio web realmente empezamos prácticamente 3 años después, entonces nosotros ya teníamos una clientela local. Y es esa clientela local que después nos siguió a través del sitio para saber las ventas que tuvimos. Ah, lo que sí traté yo en el momento, porque habían 2 personas que vendían, yo lo que siempre traté es de vender otros productos. No le veía caso a vender lo mismo que los otros, sino al contrario, traer otros productos y que cada quien tuviéramos una parte del mercado. Si a uno le gusta la salsa verde de Paquito y al otro le gusta el de Pepito, yo traía el de Pepito para no tener la misma para todos. Entonces, yo creo que era sobre todo, por lo menos yo traté de usar así mi sitio como una herramienta de diversificación de productos que podíamos encontrar aquí. La evolución ha sido, sí, ha sido de 2 cifras por lo menos cada año, pero ha ido al par porque básicamente mi negocio es 1/3 de B2C, clientes que vienen y que compran directamente,
otra parte que compran por internet y otra que es profesional. Lo que sí es que la ventaja de los sitios y sobre todo el desarrollo de todos estos grupos en diferentes medios nos ha dado a conocer más fácilmente porque compartes una liga y esa liga, sobre todo si al principio quieres ponerle dinero para que se dé a conocer más en diferentes, por ejemplo en Facebook, puedes invertir y darte a conocer más fácilmente. Entonces, en porcentaje, bueno, sí, yo diría no nada más el sitio, sino que fue al mismo tiempo que lo demás. Los inconvenientes con temas de exportación, no entiendo de qué se trata. Si nos puedes decir, Pablo, ¿a qué te refieres? ¿Pablo está por ahí? Hola, buen día, Ingrid. Hola, ¿qué tal? Hola, estoy desde México, de la ciudad de Monterrey. Te comentaba sobre los temas de exportación porque estamos con la iniciativa, con la idea de poder exportar productos desde México hacia Francia. Entonces, bueno, primeramente, ¿tus productos los importas desde México a Francia? Sí, sí, sí. Todos los productos, salvo las tortillas que las fabrican en Alemania, todo lo demás viene de México. ¿Utilizas algún intermediario o alguna empresa específicamente para poder llevar tus productos o lo haces por medio de algún conocido? No, paso por una comercializadora con la que tengo tratos en México, pero yo le pido lo que necesito y me condiciona todo allá. Para todos estos temas, Pablo, la Cámara te puede apoyar. Bienvenido, qué bueno que nos contactas. Si tenemos ya tus datos, te podemos escribir con toda esta información también. La verdad sí me gustaría y me interesaría mucho que me contactaran, dado lo que acabo de comentar y pues si pudieran poderse poner en contacto conmigo, le comento si me interesaría mucho. Con todo gusto, claro que sí. Tenemos una pregunta de Noemí también. ¿Los productos digitales aplica la misma legislación? ¿Qué productos, qué queremos decir con productos digitales? Te damos la palabra, Noemí, que nos platiques un poquito, porque dice que no es un producto físico el que se va a enviar al cliente. Hola, buenas Hola. tardes a todos. Sí, efectivamente, yo la página web, lo que va a dar a mi cliente, lo que va a vender a mi cliente, son videos con una formación, tipo doméstica, por ejemplo. Okay. Entonces, no va a ser un producto físico como una cerveza, como unas tortillas, ¿me entiendes? Sí. Sino que va a ser un servicio un servicio que yo voy a pagar y que voy a luego acceder al contenido de formación. Exacto. Okay. Sí, la reglamentación pero bueno, ¿está dirigido a profesionales o a particulares? A particulares. Sí. Sí, desde el momento que entramos con particulares y consumidores, sí, la reglamentación de protección del consumidor se aplica. Entonces, en tu caso sí hay cosas que son un poco específicas porque tú estás proporcionando justamente un contenido digital. Entonces, exacto, tenés que pensar también en las condiciones generales de uso justamente de esos videos, de qué manera los pueden descargar, cómo los van a explotar, cómo los van a ocupar, si los pueden luego compartir o no. Eso tienes que tener mucha atención. Pero todo el resto también lo tienes que proporcionar, es decir, el costo, por cuánto tiempo, en tu caso, por ejemplo, cuánto tiempo va a tener la gente acceso a esos videos, de qué maneras, por qué medios técnicos los van a poder utilizar, si lo pueden utilizar desde un teléfono o solo por internet. Esos términos soy yo la que Sos tú la que los establece. Los que establezco, no es nada legal. O sea, debe de ser legal, evidentemente, cuando manejas los datos de un cliente, ¿no? Pero cuando manejas un producto de este tipo, es la misma empresa que determina todo esto, ¿no? Sí, tú lo determinas. Lo que tienes que hacer es informarles. Ok.
me pregunté otra cosa y aprovecho para decírtela desde ahorita. Por ejemplo, mi página de entrada va a abrir, por ejemplo, una invitación para que ponga el nombre, su email y su fecha de nacimiento para que pueda entrar a mi página. En el momento en que mi cliente llene estos datos, ¿quiere decir que me está dando el consentimiento para poder utilizarlos? No, no necesariamente. Tú tienes que decirles para qué los estás recolectando. Porque ellos no es que te van a consentir para cualquier cosa. Si te van a consentir, tienen que estar informados para qué están consintiendo. Luego lo que te tienes que preguntar es... Esto va a ir en la parte legal que me dijiste que teníamos que incluir. Sí, pero va más allá de eso, porque tú te tienes que preguntar si realmente el consentimiento es la base legal que mejor se ajusta a tu actividad. Porque la otra base legal es el contrato. Si es para formalizar el contrato, pues no, la verdad que no necesitas recoger su consentimiento, porque tu base jurídica es el contrato. ¿Qué voy a hacer después? Y es para campañas publicitarias y prospección comercial. Ahí sí tienes que especificar que va a ser para eso. Okay. Si no, no puedes utilizar esos datos. Como tipo newsletter, que es lo que utilizan en Francia, ¿no? Sí. Okay. Okay. Tienes que especificar para qué va a ser. Y como estoy trabajando con gente, evidentemente que me va a brindar también esos servicios a mi sitio web, tengo que hacer un contrato evidentemente con cada uno de ellos, ¿no? Los que te ayudan a la campaña publicitaria. A los expertos que van a hacer los videos, por ejemplo, con diferentes temas, ellos también tienen que estar protegidos Pues si ellos no van a tener los datos personales de tus clientes, no. 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 Esta página. Ok. No. Pues muchas gracias por tu ayuda. Gracias. Bueno, no consideren nada de esto una asesoría. Estoy tratando de responder preguntas así, pero, o sea, para tener una información clara y realmente específica, ustedes tienen que ir más allá de esto, ¿verdad? Así que no... Yo creo que te voy a llamar, ¿eh? Tomen en cuenta para informarse, para ya tener ciertas nociones y, como ustedes están haciendo ahorita, hacerse las preguntas. Claro. Justamente, de eso se trata, hacerse las preguntas. Excelente. Y es muy reactivo, Hernán. ¿De verdad? Ah, pues, amiga, le voy a decir que pienso con él. Estás todavía libre, ¿verdad? No tanto, pero bueno, muchas gracias. Juan Carlos, tienes que hacer una lista de todas las personas ya que te van a contactar. Qué maravilla. Sí, y de hecho tenemos muchos mensajes que nos están solicitando la información de la cámara, como platicábamos ahorita con Pablo. Fernanda, Dani, muchos nos han solicitado. Con todo gusto les vamos a enviar un mail con información de la cámara, cómo los podemos apoyar, cuáles son los roles en los que pueden participar con nosotros. Nos va a dar mucho gusto que se inscriban, que sean miembros también y participen en todos nuestros eventos. Y ya todos los comentarios son para darle las gracias también a Juan Carlos y a Ingrid, porque les sirvió mucho a todos los participantes. Todos están con el objetivo de crear sus páginas, de sacar adelante ahora esta nueva modalidad de todos los negocios en línea. Y queremos, bueno, agradecer a nuestros dos invitados. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Hemos presentado las páginas de cada uno para que los puedan contactar. Juan Carlos e Ingrid son miembros de la Cámara y, por supuesto, siempre están atentos a atender a otros miembros de la Cámara en esta red que somos una gran familia de emprendedores. Y también tenemos muchos eventos a los que los queremos invitar. Toda esta información, como bien preguntaron, la vamos a transmitir. El video y documentos van a estar disponibles en la página de la Cámara para que puedan seguirla consultando e informándose de todos estos tópicos súper interesantes que nos compartieron. Los invitamos, tenemos un próximo evento el 2 de junio, que es nuestra reunión mensual de emprendedores, donde queremos que nos platiquen sus proyectos, sus temas, que participen con nosotros. La estrategia de la Cámara se amplía para contactar a más grupos de mexicanos en territorio francés,
a utilizar más las redes sociales, que en este momento son una gran herramienta tecnológica, pero sobre todo a crear más vinculación con jugadores y temas claves para nuestra comunidad. Si quieren proponer un tema en particular, alguna colaboración o alianza, no duden en contactarnos. Para eso estamos, la Cámara te apoya. Quiero agradecer en especial a nuestro gran equipo, María Rosa Maldonado, Claudia Pérez Alfaro y Carlos Araujo, que logran siempre el éxito de todos estos proyectos y que están siempre listos para apoyar a todos nuestros miembros. ¿Qué les parece si nos tomamos una foto de familia con todos los participantes? Hay algunos que ya se tuvieron que desconectar, que nos agradecieron y se tuvieron que desconectar por el tiempo, pero los invitamos a que participen en esta foto, todos los que estén disponibles. Sonreímos. Esperando las últimas pantallas, pero ya se están activando. A ver, ahora sí sonrían. Mucha gente, súper. 3, 2, 1. Ya tenemos una toma. Una siguiente toma, si les parece. 1, 2, 3. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches. Es un gusto. Gracias a todos. Gracias. Cualquier cosa, tienen mis datos. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, bye. Gracias por la invitación. Gracias. Es un gusto que nos acompañen. Seguimos en contacto para nuevos proyectos. Gracias.